Buenas noches con todos, bienvenidos. En nombre de Smart SSO, pues le damos la bienvenida a este espacio de formación. Agradecemos la acogida, pues, a la invitación a este conversatorio, ¿no? Este conversatorio que vamos a tener acerca de un tema bien interesante y, pues, que seguramente nos va a agregar un valor significativo a nuestra profesión como prevencionistas, ¿no? La noche de hoy, pues, tenemos por acá al compañero Gabriel Fontanils, pero antes vamos a dar una breve instrucción. ¿Cuál es la dinámica del evento que vamos a manejar el día de hoy? El ingeniero Gabriel nos va a ayudar con una presentación que dura aproximadamente unos 35, 40 minutos. Luego vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces, si en la medida que vamos avanzando con la presentación, usted tiene alguna inquietud, usted puede dejarla en el chat del Zoom, ¿bien? Puede dejarla en el chat del Zoom o en el chat de WhatsApp, donde usted prefiera formularla, y a la final de pasado la presentación, pues haríamos pues, resolveríamos estas inquietudes como tal. Eso inicialmente. Está sin audio, dice. Está A ver, bien. quisiera confirmar si me escuchan. Si Sí, se le escucha. escuchamos. Perfecto, perfecto. Sí, Bueno, escucha. ya estaba Sí, se escucha. preocupado, ¿no? Entonces recuerden, ¿cuál es la dinámica? Vamos a ir haciendo la intervención del ponente. Pasados los 35 o 40 minutos, hacemos esa sesión de intervenciones en las cuales ustedes pueden dejar las preguntas en el grupo, en el chat del Zoom o del WhatsApp, donde prefiera, y también pues tendrá la oportunidad de aperturar su micrófono. El evento está previsto para que no dure más de una hora, hora y media tal vez. Entonces vamos a hacer que este tiempo sea provechoso para todos y bueno, pues que agregue el mayor valor posible a nuestro quehacer diario. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Gabriel Fontanils. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Robert. Por acá estoy. Mucho gusto a todos los presentes. Nuevamente es un honor, un privilegio poder participar de estas actividades, ser invitado a estos seminarios y poder compartir un poco de lo que la experiencia de algunos años trabajando en actividades de alto riesgo pues, nos ha facilitado. Perfecto, Gabriel. Siempre es un gusto contar con tu apoyo, con tu participación. Y bueno, sin más espera, demos inicio a la formación como tal. Bienvenido, Gabriel. Bueno, muchas gracias a todos, a todos los presentes. Ya tenemos cerca de 40 personas en la sala y pues las que se nos están incorporando. La intención del día de hoy es tener un breve encuentro para despertar un poco nuestro deseo de aprender y conocer estándares y normas asociados al trabajo en altura, que puede ser una gran necesidad en nuestros países latinos y muy específicamente en Ecuador, con el propósito de todo lo que nosotros hacemos en seguridad, que es salvar vidas. Les acompaña, mi nombre es Gabriel Fontanins, como bien dijo Robert, soy especialista en manejo de crisis, continuidad de negocio, bombero profesional, bombero de carrera, que ha tenido la oportunidad de realizar rescates en altura, pero también ha tenido la desagradable experiencia de tener que recuperar cadáveres. Y de el contacto más cercano posible, puedo hablarles que el trabajo en altura es una de las actividades de mayor riesgo, donde existe un gran potencial de daños y que existe una gran probabilidad de muerte si no se toman los controles necesarios desde la planificación, desde la estrategia para posteriormente su ejecución. Para todos los que en algún momento han pasado por alguno de mis cursos de formación en trabajo en altura, siempre les he dicho que cuando nosotros hablamos de trabajo en altura, el 70% es la planificación, es la estrategia, cómo nos organizamos, nuestros documentos, nuestros procedimientos, nuestros programas administrados de prevención contra caídas, mientras que solamente el 30% requiere la ejecución, porque hay una percepción que viene incluso del mismo nombre. Cuando nosotros hablamos de trabajar en alturas, pues lo denominamos una actividad como tal, y esto a partir de ahí ya estamos hablando de un gran error, porque el trabajar en alturas no es como tal una actividad, ¿ok? Es una condición de trabajo, porque cuando nosotros estamos en altura es porque vamos a hacer algo, vamos a hacer un montaje,
vamos a hacer una reparación, vamos a hacer una instalación, vamos a hacer algo que lo vamos a realizar bajo unas condiciones especiales de riesgo, que es el estar trabajando en altura. ¿Ok? No por nada, en la Agencia Federal de los Estados Unidos considera las caídas en altura como las principales causas de muertes en este país, dentro de las cuales el 53% de ellas, de estas fatalidades en altura, ocurren inclusive en alturas que van desde el 1.8 metros hasta los 6 metros. ¿Ok? ¿Y esto viene asociado a qué? Viene asociado a que tenemos una percepción del riesgo a veces un poco equivocada. Nos imaginamos que son las caídas desde 100 metros de altura, desde 20 metros de altura, desde 40 metros de altura, la que están llevando a los trabajadores a una fatalidad producto de una caída. Y pues cuando revisamos las estadísticas nos damos cuenta que estas caídas son las que menos impactan dentro de la estadística de fatalidad. Son precisamente las de baja altura las que representan en un mayor porcentaje estas fatalidades. ¿Por qué razón? Porque tenemos el sentido común, a veces el menos común de nuestros sentidos, pues nos diría que difícilmente vamos a trabajar a 120, 150 metros de altura sin un equipo de protección anticaída. A pesar de que obviamente hay sus excepciones, la gran mayoría no lo haría, porque hay un sentido de supervivencia que no nos permitiría estar bajo esas condiciones de trabajo, inclusive a 40, 30, 20 metros de altura. Pero lo mismo no pasa cuando estamos trabajando a baja altura. Cuando estamos a 1.8 metros, cuando estamos a 2 metros, 3 metros, 4 metros, recordamos aquellos tiempos en que éramos niños y tumbábamos en frutos de los árboles de la casa de nuestros abuelos y caíamos 3, 4 metros desde un árbol directamente sobre el césped y nada nos ocurría y pues hoy ya de adultos pues tenemos la percepción de que si eso nos llegara a pasar pues vamos a sobrevivir a esa caída. Pues un porcentaje sobrevive, pero otro porcentaje no lo logra y es porque depende de diferentes factores que estudiaremos a profundidad en los diferentes cursos de formación que tenemos disponibles, como el curso de trabajo según la altura. El día de hoy vamos a tener un enfoque muy específico, muy concreto sobre lo que es un programa integral de protección anticaídas. ¿Ok? Así que me permito compartir la presentación del día de hoy, tal como dijo Robert, va a hacer una cormina de la presentación, pues Robert nos va a acompañar con la lectura de cada una de esas preguntas para pues ir dándole respuesta a cada una de ellas, ¿ok? Así que sin más preámbulo, vamos a proceder a compartir la presentación. ¿Me confirman si se está viendo en grande? Sí. Se está compartiendo, Gabriel. Sí. Perfecto. Muy bien. Solo un segundito por acá. Muy bien. Entonces, la presentación de hoy, este pequeño seminario, lo hemos titulado Los requisitos mínimos para un programa integral de protección anticaída bajo los estándar ANSI ASSE Z359.2 2017. ¿Okay? Para poder hablar de este estándar, que es de origen estadounidense, pues hay que hablar un poco sobre qué es esto de ANSI, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ANSI, un nombre que constantemente se repite en el área de seguridad para diferentes tipos de dispositivos y elementos. Por ejemplo, vamos a escuchar el ANSI Z87, específicamente la subsección 1, para hablar de gafas de seguridad. Vamos a escuchar hablar de la ANSI Z89, ANSI Z5, 490, entre otros. Cuando nosotros hablamos de ANSI específicamente, es el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, más conocidos como ANSI por sus siglas en inglés, que es American National Standard Institute. Es una organización sin fines de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos. ANSI es también miembro de la Organización Internacional para la Estandarización, mejor conocido como la ISO, y de la Comisión Electrotécnica Internacional, que es el IEC. ¿Okay? La organización también coordina estándares, además del país estadounidense, estándares internacionales que son el referente
para la aplicación de muchos códigos normativos alrededor del mundo. ANSI Z359, que es la norma que vamos a hablar el día de hoy, es una de ellas. ANSI, ¿por qué es tan relevante para el mundo? Porque en su haber, en relación con ISO y de desarrollo propio, actualmente tiene más de 200.000 estándares diferentes. ¿Okay? Entonces ellos han generado un gran aporte en términos de seguridad, en términos de desarrollo de códigos normativos, que aquí en el Ecuador su homólogo sería lo que nosotros conocemos como el INE, obviamente bajo una estructura un poco más eficiente, que se compone de grandes comités de muchísimos profesionales técnicos, especialistas en el área, que procuran constantemente actualizar los estándares para, en base a los eventos que han ocurrido, accidentes, buenas prácticas, investigaciones y desarrollos, podamos ir mejorando los códigos normativos. ANSI no trabaja solo, como pueden ver, aquí tenemos ANSI ASSE. El ASSE es lo que aquí en Ecuador pues conocemos como la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero pues obviamente esta organización, una organización americana, pues tiene un mayor impacto dentro del país, dentro de los códigos, dentro de las leyes, y realmente tienen un rol protagónico más allá de tener, digamos, un rol, por así decirlo, eh, expectativo, ¿no? Este tiene un rol protagónico porque ellos participan dentro del desarrollo de los códigos normativos. La American Social Safety Professional, que es la ASSP, anteriormente conocida como la Asociación Americana de Ingenieros en Seguridad, por eso sus siglas ASSE, hasta junio del 2018 era una organización global de más de 37.000 miembros profesionales de seguridad y salud ocupacional. ¿Okay? No solamente miembros de los Estados Unidos, tengo el honor, el privilegio de pertenecer a esta gran asociación en la que se ha compartido muchas opiniones, hemos participado en discusiones públicas para el desarrollo de códigos que puedan ser aplicados a los grupos de habla hispana, entre otros, que administran, supervisan, investigan y consultan sobre las preocupaciones en seguridad y salud en el trabajo relacionadas con la seguridad, con la industria, el gobierno, la educación. Los miembros de la sociedad utilizan enfoques basados en el riesgo para prevenir muertes, lesiones, enfermedades en el lugar de trabajo. Y así es que la ASSE, actualmente ASSP, ¿ok? Porque aquí a partir del 2018 ya no solamente se habla de los ingenieros en seguridad, sino que se incorporan otros niveles formativos de tecnologías, licenciados y de diferentes niveles integran esta gran organización mundial. Específicamente esta organización, en relación con ANSI, lidera ciertos estándares como por ejemplo el estándar de espacio confinado, que es la Z117, las operaciones de construcción y demolición, que es la A10, la protección contra caída y restricción de caída, que es el Z359, la seguridad de la flota, que es el Z15, capacitación sobre el sulfuro de hidrógeno, que es el Z390, el bloqueo de etiquetado, que es Z244, los sistemas de gestión de seguridad, los diferentes, que es el Z10, en relación a la ISO 45001, la capacitación en seguridad, que es el Z490, prevención a través del diseño, que es una norma muy importante de la cual les invito a investigar un poco porque nos da una percepción un poco diferente del abordaje dentro de las medidas de control, que es la norma ANSI Z590.3, la gestión del riesgo, que es la norma ANSI Z690, el alcance y las funciones del puesto de seguridad, que es la Z590, los sistemas de ventilación, Z9 y así sucesivamente, diferentes códigos normativos, pues que esta organización tiene a bien poder administrar en función y en pro del bienestar de las personas que aplican estos códigos normativos, específicamente en Estados Unidos, pero todos aquellos que toman estos códigos como el documento de referencia para también crear sus propios estándares normativos, ¿ok? Y también tenemos una organización que ha generado un grandísimo aporte a todo lo que es el mundo de protección contra caída, ¿ok? Que es el ICEA, que es la Asociación Internacional de Equipos de Seguridad. Esto es una asociación más allá de seguridad, es una asociación comercial de fabricantes de equipos de protección personal y de otros equipos de seguridad en general, con más de 100 empresas miembros. Es la organización
de la Secretaría de varios estándares técnicos, como por ejemplo el ANSI Z359, entre otros, y ellos dan su aporte desde lo técnico, desde el componente, desde el equipo, para que en función a esa sinergia, ese perfecto matrimonio que tenemos entre la Asociación Americana de Profesionales en Seguridad y la Asociación de Fabricantes de Equipos de Seguridad y la American National Standard Institute, el ANSI, podamos con una perfecta sinergia crear códigos normativos en pro y el bienestar de los trabajadores, que a fin de cuentas son los que se benefician de todos estos estándares. Y así nacen pues los diferentes códigos de los cuales hablaremos el día de hoy, como el ANSI A10, hablaremos un poco del ANSI Z359, hablaremos un poco del ANSI 490, entre otros. Vamos a hacer referencia a algunos de ellos para tratar de entender cómo nosotros nos podemos beneficiar de la aplicación o de tomar estos códigos como un elemento de referencia. ¿Ok? El ANSI 10, esta norma establece los criterios de desempeños para equipos y sistemas de protección personal contra caídas en construcción y demolición y proporciona pautas, recomendaciones para su uso e inspección. Incluye, pero no se limita a actividades de detención de caída, sujeción, posicionamiento, escaleras, descenso, rescates, escapes, capacitación, entre otros. Y son un excelente estándar para todos aquellos que se dedican al mundo de la construcción, ¿ok? Edificios, unidades residenciales, unidades industriales. ANSI ha creado un estándar de protección contra caída específico para este sector, en la que hablábamos de los agujeros temporales de techos y pisos, las aperturas de pared, los requisitos de seguridad para escaleras y otros bordes desprotegidos en operaciones de construcción y demolición. También tenemos de la misma familia A10, el estándar A10.32, que es la protección personal contra caídas utilizadas en operaciones de construcción y demolición. Esta norma, de manera más específica, establece los criterios de desempeño para equipos y sistemas de protección, pero ya con un enfoque basado en el proceso, ¿ok? Entonces, dentro de esto, por ejemplo, se incluye las medidas de protección pasivas que no requieren la interacción humana para poder funcionar. También se establece cómo las medidas de protección pasivas priman por encima de las medidas de protección individual, cómo podemos medirlas, las capacidades de sus puntos de anclajes, barandillas y demás elementos que forman parte de nuestro programa de protección anticaídas, ¿ok? Y luego de ahí, pues entramos a un gran compendio de normas ANSI Z359, de las cuales tenemos 18 subsecciones, pero de las cuales, a ver, 3, 4, 5 han sido derogadas o integradas a otra subsección, y por eso no van a ver como las 18 normas, a pesar de que vamos a llegar incluso a la ANSI Z359.11. ¿Ok? Creo que tenemos un problema aquí con el compañero Altair, que está escribiendo en la pantalla. Vamos a ver si podemos borrar. Por favor, tengan cuidado con la activación de los feros, de los lápices de pantalla, para no generar interrupción con el resto de los participantes que están viendo la presentación. Aquí tenemos la primera, que me gusta a mí de esta norma, que ANSI, al igual que obviamente todos los institutos de estandarización, son muy reservados con, digamos que ofrecer de manera gratuita sus códigos normativos, porque obviamente pues, hay investigación, hay desarrollo, hay plataformas, hay instituciones que se sostienen de la venta de estos códigos normativos, y específicamente la ANSI Z359.0 es el único, pues es uno de los pocos códigos del compendio Z359 que ANSI ofrece de manera gratuita. ¿Okay? Las definiciones y nomenclaturas utilizadas para la protección contra caídas y detección de caídas. Entonces, una de las cosas que nos vamos a encontrar siempre cuando vamos a ver cursos de trabajo en altura es que por ahí alguno le va a decir, no, que el slinka como mosquetón, el otro no, que la mono, otro que la línea de vida, el otro que la cadena de amarre. Nos vamos a encontrar muchas opiniones divididas sobre las definiciones que tenemos con respecto a los elementos que nosotros empleamos. Entonces, la única manera de romper esa brecha de la interpretación que a veces tenemos de ciertas bibliografías es establecer estándares
dentro de nuestros procesos de capacitación. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en los cursos que en lo particular yo dicto, cuando les hablo de un equipo, les hablo bajo el código, definición y nombre y nomenclatura establecido bajo un estándar internacional. Es por eso que es muy importante que preservemos el cuidado de las definiciones y nomenclaturas de las cuales nos referimos a nosotros, a los equipos, porque vamos a generar confusión en nuestros participantes, porque en cada institución, cada empresa, pues como que se refiere a un equipo de una manera diferente, y entonces cuando nos encontramos en las capacitaciones, pues pasa que los alumnos nos dicen, no, pero es que yo fui a un curso donde a eso lo llamaban diferente, y es porque, vuelvo y les repito, en bibliografía y en manuales, en catálogos de fabricantes vamos a encontrar 1000 definiciones diferentes para el mismo equipo, y la manera de contrarrestar eso es trabajando bajo estándares de definiciones y nomenclaturas, y si ese es nuestro objetivo, la norma ANSI ASDS Z359.0 2012 es el mejor ejercicio que podemos implementar dentro de nuestras capacitaciones. ¿Okay? Luego tenemos la norma ANSI ASSP. Fíjense que aquí cambia de letra, y esto tiene que ver con que a partir del año 2018, la ACC, que era la Asociación de Ingenieros en Seguridad, migró a la Asociación de Profesionales en Seguridad. Y es por eso que ustedes van a ver que todos los códigos normativos que salgan del 2018 en adelante van a encontrarlos como ASSP y no ASSE. Específicamente este, que es el ANSI ASSP Z359.1 del 2020, es el Código de Protección contra Caídas. Quizás uno de los más importantes de todo el grupo de normas Z359. En este Código de Protección contra Caídas es un conjunto de estándares que cubre la gestión de programas, diseño de sistemas, capacitación, calificación, pruebas, especificaciones de equipos, componentes y sistemas para los procesos utilizados para proteger a los trabajadores en altura y por supuesto el programa administrado de protección contra caídas, que es el siguiente código del cual hablaremos a continuación. Mucho del resto del compendio de normas Z359 nacen de este gran código de protección contra caídas. ¿Okay? Aquel que coordina, que dirige las operaciones de protección contra caída, una de las normas que sin duda alguna debe tener y conocer es la norma ANSI Z359.1, porque en ella reposan los lineamientos concretos de cómo dirigir la protección contra caída de nuestras operaciones en altura. ¿Okay? A pesar de que tenga las medidas, que eso lo logré en el Z359.1, pues yo debo generar un programa de todo eso. ¿Okay? Y esos programas se establecen a partir de los requisitos mínimos para un programa integral de protección contra caída administrado, que es la norma ANSI Z359.2 del 2017. Esta norma establece los criterios y los requisitos para el programa de protección contra caída de un empleador, incluidas las políticas, deberes y responsabilidades, capacitación, inspección e identificación de peligros de caída, procedimientos de protección contra caída, eliminación, control de riesgo de caída, procedimientos de rescate, implementación de los programas, investigación de incidentes y accidentes y evaluación de la efectividad del programa. ¿Okay? Una norma excelente de la cual vamos a enfocar el curso de coordinador de trabajos en altura. El objetivo del curso de coordinador de trabajos en altura es aprender a desarrollar un programa integral de protección contra caída bajo los estándares específicos de esta norma, que son el primer paso para realizar un trabajo. Todo trabajo en altura bajo un nivel bastante alto de eficiencia y un nivel bastante bajo de exposición al riesgo inicia a partir de un correcto programa integral de protección contra caída administrado. Y luego de eso, pues vamos a encontrarnos con diferentes códigos, como por ejemplo el Z359.3 del 2019, que es el requisito de seguridad para eslingas y eslingas de posicionamiento, que es parte del Código de Protección contra Caída, que es el ANSI Z359.1, y esta norma establece los requisitos
para el diseño, rendimientos y pruebas de calificación, métodos de prueba, marcado, instrucción, capacitación, mantenimiento y retiro del servicio de eslingas y eslingas de posicionamiento para usuarios dentro de un rango de capacidad que va desde las 130 libras hasta las 310 libras. ¿Ok? Algo que siempre mencionamos en los cursos, y obviamente es una gran oportunidad de mejora y nicho de mercado para todos aquellos emprendedores, es que todo producto de protección contra caída de fabricación nacional es un producto que no cumple los estándares. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque en Ecuador no tenemos un laboratorio de pruebas certificado para equipos de protección en contracaídas. Y por esa razón, todo equipo de fabricación nacional, lastimosamente, es un equipo que no cuenta, que no fue diseñado, construido bajo un estándar adecuadamente aplicado. ¿Ok? Porque uno de los puntos que incorpora estas normas ANSI Z359, que es un error muy común dentro de la producción de equipos, y eso es algo que también demanda ICSEA, que es la organización que agrupa las mayores fabricantes de equipos de protección de seguridad y salud en el trabajo en el mundo, estas 100 empresas, y es que algo que es un error muy común a veces de algunos países, es que quien certifica el equipo es pues el mismo que lo crea. Entonces, es como que difícilmente el fabricante va a decir que su equipo no cumple un estándar para sacarlo a la venta si no vamos a tener ese control por parte de un laboratorio de prueba que pueda decirnos si efectivamente cumple o no esos estándares, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de los requisitos de seguridad que deben cumplir estos equipos, tenga presente que al menos las eslingas de seguridad son el elemento de posicionamiento, prevención de caída que nos permite conectarnos de manera directa al punto de trabajo y de esta manera evitar que se produzca un tipo de evento en el que se pueda dar la caída libre o la suspensión ortoestática, ¿ok? Luego tenemos, por ejemplo, la ANSI ASSE, la Z359.4 del 2013, que son los requisitos de seguridad para los sistemas y subsistemas y componentes de rescate asistido de autorrescate. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, los descendedores autobloqueantes, ascendedores y demás dispositivos utilizados en 359.6 habla de las especificaciones y requisitos de diseño para los sistemas activos de protección contra caída, que es destinada a ingenieros capacitados como personas calificadas. ¿Ok? Acuérdense que tenemos dos términos que pueden confundirse cuando hablamos de protección contra caída, que es una persona calificada y una persona competente. ¿Ok? Y con experiencia de diseño en sistemas activos de protección contra caída, esta norma especifica los requisitos para el diseño y el rendimiento de sistemas completos de protección contra caídas activos. Incluye los sistemas de contención, de desplazamiento, los sistemas de detección de caídas verticales y horizontales. ¿Okay? Por ejemplo, líneas de vida, redes de protección y demás elementos, pues se ven integrados dentro de este código normativo que es el Z359.6. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, el, la norma ANSI Z359.7, que son la prueba de calificación y verificación de los productos de protección contra caídas. Específicamente esta norma especifica los requisitos para el equipo, las instalaciones, las muestras que deben considerarse, la documentación cuando se prueban los productos, entre otros, para establecer si el equipo cumple los requerimientos necesarios establecidos bajo un estándar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los laboratorios de prueba de trabajo en altura pues, se constituyen a partir del código normativo Z359.7. ¿Ok? Las pruebas que nosotros hacemos con el equipo, las resistencias de los anclajes. Por ejemplo, si el anclaje es instalado por una persona calificada, debe tener una resistencia de 5.000 libras, pero si el anclaje es por una persona competente, se acepta resistencias de 3.600 libras, entre otros elementos pues, que componen este documento. Luego de eso, viene para mí una de las normas más polémicas que existen, al menos aquí en Latinoamérica, que es la norma ANSI Z359.11, que por cierto, desde el 2018 hubo una actualización de la fabricación de los equipos, en la que los equipos, los arneses integrales contra caída, tienen anillas o ganchos o anillas portaganchos que deben ser liberadas en el caso de una caída.
y hay una reciente actualización que es la 2021. ¿Por qué les digo que esto es una de las normas más polémicas? Porque dentro de las auditorías de riesgo que yo realizo dentro de empresas petroleras, empresas de alto riesgo que hacen trabajos en altura, uno de los constantes errores que encuentro en los procedimientos y en el criterio de los técnicos profesionales en seguridad es hablar de la vigencia o de la fecha de vencimiento de un arnés. Entonces dicen, no, mira, vamos a revisar la etiqueta del arnés, verificamos que el arnés cumpla la norma ANSI Z359.11 porque la tiene marcada en el equipo. Y vemos la fecha de fabricación del arnés y decimos, el arnés tiene 2 años, pues hay que darle de baja, úsense o no se use. El arnés hay que darle de baja a los 5 años, úsese o no se use. Incluso he visto de verdad con un gran nivel de responsabilidad, lo digo, profesionales que están dirigiendo capacitaciones, que están al frente de procesos de certificación para trabajadores que dan este tipo de comentarios y lo hablan en base a un código normativo y que uno de los mayores errores que a veces cometemos en seguridad es hablar de códigos normativos que no conocemos. Porque la norma ANSI Z359.11 en ninguna de su contenido establece la vigencia de un arnés. Lo que sí establece es que, por ejemplo, los arneses tienen un criterio de descarte que se establece por el fabricante, que la misma norma ANSI Z359.11 da sugerencia de los posibles criterios de descarte que serían un motivo para darle bajo un equipo, como por ejemplo que existe una ruptura dentro del material poliéster y los hilos superior a los 4 milímetros, que hay un desgaste en los anillos superior al 10%, que hay una deformidad de la forma en D, los anillos son en forma de D con un propósito, y es que sea apreciable la deformidad de los anillos, que no existe una corrosión debajo de la costura, que tenga una profundidad superior a los 10 milímetros. Esos son los criterios de descarte y eso puede ocurrir al mes, al año, a los 5 años o a los 10 años. Es el fabricante del equipo, bajo sus documentos técnicos, quienes van a establecer cuáles son los criterios de descarte para darle bajo un equipo. ¿Ok? Pero no podamos seguir cometiendo el error de decir que el arnés dura 5 años, porque así lo establece la norma ANSI Z359.11, porque la norma no establece eso. ¿Ok? Entonces, luego de eso vamos a encontrarnos con otros códigos, como por ejemplo la Z359.12, que habla de los componentes de conexión para sistemas personales de detección contra caída. Parte del código de protección contra caída, que como saben es en la ANSI Z359.1. Y en esta norma establece los requisitos para el desempeño, el diseño, el marcado, la calificación y los métodos de prueba y retiro de los servicios conectores. Uno de los esquemas, digamos, de diseño de protección contra caída, para mí mucho más eficientes y, digamos, más digeribles que vamos a encontrar en la red y en diferentes bibliografías, es el esquema de protección contra caída de Vipsala, que como saben, uno de los principales fabricantes de estos equipos, que ellos diferencian los sistemas de protección en función a letras. ¿Okay? En lo que tenemos la letra A para los sistemas de anclaje, la letra B, que son los dispositivos de cuerpo, es decir, los arneses y sus diferentes categorías, la letra C, que son los conectores, ¿okay? Luego tenemos la letra D, que son los elementos de descenso y recuperación, la letra E, que es la capacitación, y la letra F, que son los dispositivos de protección contra caída de herramientas. Específicamente, esa letra C juega, la letra C juega un papel muy importante con respecto a este código normativo, que es la Z359.2, porque algo de lo que también hablaremos en el curso, que es, digamos, una percepción también equivocada, es sobre la selección y el cálculo de los equipos de protección contra caída. Porque, por ejemplo, un error común que también vemos a veces en la industria, personas trabajando en un andamio de 3, de 4 metros de altura, de 5 metros de altura, portando una eslinga con absorbedor de caída con doble mosquetón, ¿ok? Un equipo que bajo los estándares americanos, los estándares establecidos bajo este código normativo, tienen una longitud de elemento de amarre de 1.8 metros y tiene un absorbedor de caída que al impactarse se extiende 1.2 metros adicionales. Tenemos 3 metros que aporta el conector, más la altura promedio de la persona, más la elongación del arnés y factor de seguridad. Usar un equipo a 3 metros de altura, pues es básicamente como no tener nada puesto, ¿ok? Porque tenemos 5.2 metros
de equipos de protección contra caídas en una plataforma de trabajo de 3 metros. Es decir, nuestros equipos tienen una mayor longitud que la plataforma de trabajo. Entonces, ante eso, pues hay que aprender a seleccionar el equipo correcto. No les linga con absorbedor con gancho es la solución a todos nuestros problemas. Pero ¿qué hacemos bajo esas condiciones? ¿No nos protegemos? No, sino aprender a seleccionar el equipo correcto y el mercado nos brinda diferentes alternativas en función a la altura de trabajo a la cual vamos a laborar. ¿Okay? Tenemos la ANSI Z359.13, que habla de los absorbedores de energías personales y eslingas absorbentes de energía, que tiene relación a lo que acabé de mencionar, los conectores. Ambas normas hacen referencia a esa letra C del esquema de protección de Ibisala. Luego tenemos la norma ANSI Z359.14, que son los requisitos de seguridad para dispositivos autorretráctiles y para sistemas de rescate y detención de caídas personales, donde se establecen los códigos para las SRD, que son los dispositivos autorretráctiles, y las eslingas autorretráctiles, que son las SRLs, ¿ok? Para saber diferenciar, por ejemplo, qué es un retráctil de carcasa cerrada que sirve como una línea de vida vertical, a que es un retráctil por ejemplo, monolog, que sirve como un dispositivo de anclaje. No todos los retráctiles son iguales ni son para todos los propósitos. Y esta norma, pues, nos habla específicamente de ello. ¿Ok? Tenemos la norma ANSI No, un segundo. Z359.15, ¿ok? Déjenme un segundito, creo que alguien se le activó por acá el micrófono, eso. La punto 15, que son los requisitos de seguridad para líneas de vida de un solo ancla y dispositivos de detención de caídas para sistemas de rescate y detención de caídas personales. En esta norma se habla de los criterios de diseño, las pruebas de calificación, marcado, instrucciones, inspecciones del usuario, mantenimiento, almacenamiento y retiro de los sistemas de línea de vida y de anclaje y sistemas simples y dispositivos anticaídas para ser usados dentro de un rango de capacidades específicos. Entonces, de aquí es donde, por ejemplo, nace las líneas de vida horizontales y verticales, que su instalación también pasan por un criterio de diseño, donde se utilizan diferentes criterios de ingeniería mecánica, de resistencias, capacidades, flechas, trigonometrías, para establecer diferentes aspectos de cómo se comportaría una línea al momento de que se proyecte una caída. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos son fundamentales conocerlos dentro del diseño. Y vuelvo ahí, les repito, muchos de los errores que a veces me encuentro dentro de las auditorías es que el montaje de líneas de vida verticales horizontales, que a veces son por empresas metalmecánicas, empresas de mantenimiento industrial, pasan simplemente por comprar un equipo e instalarlo y a veces no comprendemos que detrás de todo eso hay un gran trabajo de diseño para poder establecer las capacidades en función al diámetro del cable, la longitud del cable, los puntos de apoyo, sistemas de anclaje y diferentes elementos que son sin duda alguna los que van a evitar que el trabajador impacte contra el suelo en el momento de una caída. ¿Okay? Uno de los accidentes con fatalidad que lastimosamente en algún momento me tocó atender dentro de una unidad de respuesta de bomberos es precisamente por el fallo de una línea de vida horizontal. Una línea de vida horizontal en la cual estaban anclados 4 personas, no estaban adecuadamente calculados las resistencias de sus puntos de anclaje y al momento de caer uno, obviamente por el peso que ejerce sobre el sistema a través de la fuerza de gravedad que lo atrae, pues las 4 personas restantes también caen y hubo una sobrecarga de los sistemas de anclaje que terminó por desprender los pernos, haciendo que la línea por completo cayera. Lastimosamente, las 4 personas cayeran desde una altura de 17 metros. 3 de ellos terminaron gravemente lesionados, pero uno lastimosamente perdió la vida. Entonces, aquí es donde nosotros debemos entender que solamente teniendo conocimiento del estándar es que vamos a poder mitigar de manera eficiente pues, los accidentes que a veces ocurren en actividades de alto riesgo, como es el trabajo en altura. ¿Okay? Los requisitos de seguridad para el sistema de detención de caída de escaleras para subir, ¿okay? Y el ANSI Z359.18, que son los requisitos de seguridad para conectores de anclaje y sistemas activos de protección contra caída. Y bueno, tenemos 2 códigos más, ¿ok? Bueno, uno más, perdón, que creo que debe ser quizás el manual de enseñanza de toda persona que se dedica a instruir o capacitar sobre estándares
de este tipo, que es la ANSI Z490.1, que son los criterios para las prácticas aceptadas en la formación de seguridad y salud y medio ambiente, que forman parte del conjunto de entrenamiento de protección contra caídas, que establece los criterios necesarios para un programa integral de protección contra caídas, que incluye el entrenamiento para procedimientos de protección, peligros, etc. Nuestro programa de protección contra caídas se compone fundamentalmente de un primer capítulo en el que vamos a establecer el alcance, el propósito, las aplicaciones, excepciones e interpretaciones que tenemos de este código normativo. Un segundo capítulo donde vamos a desarrollar todas las definiciones que van en función a la ANSI Z359.0. Un tercer capítulo, que son los requisitos concretos de este programa de prevención contra caídas. Un cuarto, que habla de los deberes y responsabilidades que los empleadores y trabajadores pues tienen en función a esta norma. Un capítulo 5, que son las capacitaciones y evaluaciones que debe desempeñarse para poder alcanzar este objetivo. Un capítulo 6, que es la encuesta de peligros de caídas, que es aquí donde se analiza el riesgo para determinar el potencial daño. Un capítulo 7, que es la eliminación y control de los peligros de caída. Un capítulo 8, que son los requisitos mínimos para los procedimientos de rescate y protección contra caída. Un capítulo 9, que es la implementación y gestión del programa de protección contra caídas. 10, que es la investigación de accidentes. 11, que es la evaluación de la efectividad del programa, y pues el 12, que son las referencias. Y de esta manera, con estos 12 capítulos, componemos nuestro programa integral de protección contra caídas. ¿Ok? Todo esto que ven a continuación, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, es el enfoque de lo que nosotros aspiramos puede ser un coordinador de trabajo en altura. Una persona que va más allá de simplemente la selección de un equipo, de la inspección de un equipo, de llenar un permiso de trabajo, de llenar un formulario, sino una persona que tiene una visión integral del problema que representa trabajar en altura, del nivel de riesgo que representa trabajar en altura, que entiende que el trabajar en altura constituye una de las principales causas de muertes accidentales en el trabajo y que solamente el estar preparados es lo que va a lograr marcar la diferencia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Mi nombre es Gabriel Fontanils. Aquí mis números, mis datos de contactos. Y bueno, no sé, Robert, si tenemos preguntas, podemos empezar Sí. entonces, si deseas, con la fase de preguntas. Perfecto. Vamos a, primero que nada, a tomar las preguntas que han hecho a través del WhatsApp. Bien. Luego vamos a revisar las preguntas a través del chat del Zoom y luego daremos oportunidad para aperturar micrófono y consultar a todas aquellas que quieran hacerlo. Bien. Una de las preguntas que nos hacía al momento de registrarse era ¿qué tan legal sería aplicar la norma ANSI en el Ecuador? Excelente pregunta. Y pues todos aquellos profesionales de la seguridad creo que pueden contestarla. Lastimosamente, en el Ecuador es uno de los pocos países de la región que todavía ni siquiera tiene una ley orgánica de seguridad y salud en el trabajo. Lo más cercano a una ley orgánica, como lo hay para el medio ambiente, para la seguridad social, para otras áreas estratégicas del campo laboral, para seguridad, eso no existe en el Ecuador. Es un decreto ejecutivo de hace más de 30 años y que desde entonces, pues, hasta la fecha ya es un documento completamente obsoleto, porque hace 30 años la percepción del riesgo y la manera de afrontarlo era radicalmente diferente a la percepción que tenemos hoy en día con la suficiente investigación y desarrollo que hemos llevado adelante. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y las organizaciones como NIOSH y OSAS existen desde hace más de 60 años y que componen de grandes comités técnicos, no solamente de personal de los Estados Unidos, gente de todo el mundo, que genera su aporte con base en su experiencia, sus conocimientos, sus habilidades, su destreza, para construir un código que sin duda alguna vaya en beneficio de los trabajadores. Entonces, cuando no tenemos un código propio que pueda cubrir una necesidad, pues tenemos que adaptar un estándar internacional, ¿ok? Y es específicamente lo que pasa con el Ecuador. Adaptamos los estándares establecidos bajo las normas OSHA y bajo las normas ANSI, específicamente para el trabajo en altura, ANSI Z359, como el estándar de referencia para poder
cubrir un requerimiento de protección a la vida, que es lo que realmente importa. ¿Ok? Perfecto. Hay otra pregunta, Gabriel, y es, ¿las empresas deberían asumir esta norma como obligatoria? Como les digo, lastimosamente en el Ecuador no hay ninguna ley que te obligue. ¿Ok? Con decirles que las únicas dos normas el, que, por así decirlo, determinan la necesidad de que una persona deba seguir un proceso de formación es la certificación de prevención de riesgos laborales para la construcción y para el sector eléctrico, que salen del acuerdo ministerial 174 y del acuerdo ministerial 13. Pero más allá de eso, el hecho de formar una persona para realizar un trabajo en altura es una decisión de la compañía, ¿okay? Que la compañía decide asumir bajo su sistema integral de gestión de riesgos, sus reglamentos, sus códigos internos, la necesidad de que una persona que haga trabajo en altura pues cuente con una certificación, ¿ok? Así que dependerá de la empresa y su nivel de compromiso con la seguridad de sus trabajadores el tener o no que adaptar este código normativo. Hay una pregunta por acá, dice, ¿qué diferencia hay entre ser una persona certificada y ser una persona competente? Una persona certificada y una persona competente bajo los estándares establecidos, y eso lo especifica la norma ANSI Z359.0, lo que es competente y lo que es certificada depende de su nivel de experiencia y capacitación, ¿ok? Y hay diferentes requisitos, por ejemplo, desde el título académico, si eres ingeniero, eres tecnólogo, eres licenciado, de cuántos años tienes haciendo un trabajo en altura, del nivel de formación que tienes en el trabajo, y pues debes cumplir ciertos requerimientos para determinar si eres competente o certificado. ¿Okay? En el Ecuador, realmente solamente conozco de 3 personas competentes, yo soy una de ellas, y personas certificadas o calificadas, también se le conoce bajo esos términos, pues ahí habrán algunas 7, 8 personas, ¿ok? Bajo los estándares establecidos bajo la norma ANSI Z359. Perfecto. Otra persona pregunta, ¿dónde puedo obtener esta norma ANSI y si está disponible en español? Las normas ANSI la pueden obtener directamente desde la plataforma de ANSI, de la American National Standard Institute. Ellos tienen un portal en línea para la compra de los códigos normativos. Las normas ANSI sí están disponibles en español, pero no sus versiones más recientes. Las versiones en español demoran en salir. ¿Okay? Para que más o menos tengan una idea, por ejemplo, la norma ANSI Z359.2 está disponible en español la versión 2009, mientras que en la versión más reciente, que es la 2017, solo está disponible en inglés. Y su costo, pues lastimosamente, son pagadas. Vale $150, ¿ok? $150 cada norma. Y estamos hablando que son alrededor de unas 11 normas, pues quien decide tenerlas, pues va a invertir una importante cantidad de dinero. Perfecto, Gabriel. Ya por terminar con las preguntas de registro, hay una persona que pregunta, ¿es lo mismo un programa de prevención de caídas que un procedimiento de trabajo en alturas? ¿Me repites la pregunta, por favor? Dice la persona que si es lo mismo un programa de prevención de caídas que un procedimiento de trabajo en alturas. En lo absoluto. No, tiene un enfoque totalmente diferente. Algo que debemos quedarnos súper claro de los procedimientos de permiso de trabajo en general, de cualquier tipo, es que los procedimientos de permiso de trabajo obviamente tienen aspectos de seguridad muy importantes, pero son un procedimiento que sirve como un mecanismo de información, comunicación y consulta, en la que hay un ejecutante y un aprobador, y ambos estudian la superposición de tareas para ver cómo un trabajo puede impactar en el adecuado desenvolvimiento de otras actividades o sobre la seguridad o integridad del personal de manera muy específica en función al trabajo. También los programas de prevención contra caídas son programas integrales que buscan desde la planificación, desde la selección del proveedor, desde el proceso de capacitación, desde el perfil de entrenamiento, desde los roles y responsabilidades, hasta la ejecución del trabajo y la investigación de accidentes de todo aquello relacionado con el trabajo en altura. Así que son documentos totalmente separados. Perfecto, Gabriel. Bueno, ahí
seleccionamos algunas de las preguntas de las personas que se inscribieron. Ahora vamos a pasar a las preguntas del chat de Zoom, ¿bien? Y la mayoría de las preguntas del chat de Zoom están involucradas al tema de equipos. Entonces, por ejemplo, Robert López nos dice, ¿qué se necesita para comprobar que un equipo cumpla con la norma ANSI correspondiente? Y asimismo, otras preguntas es el tema de la vigencia, de cómo justificar al cliente que el equipo puede durar más de 5 años según el uso que se le da. Yo no sé si nos puedes Claro dar que una sí. respuesta integral al respecto de esto, por favor. Y les voy a contar una anécdota personal. Para los que de pronto me conocen, pues yo vengo de la industria petrolera ecuatoriana, tuve el honor de ser coordinador de seguridad de una de las empresas constructoras de servicios petroleros más grandes del país, en el campo Auca, donde teníamos un cliente muy difícil, del cual obviamente voy a reservar su nombre, que pues teníamos este problema constante, ¿no? ¿Cómo saber si un equipo es certificado bajo la norma ANSI? Que el equipo debe durar 5 años, que el equipo debe cumplir tal y cual condición, a lo cual solamente hay una respuesta posible. Con todo el respeto, pregúntele a ese funcionario si alguna vez ha leído la norma ANSI Z359.11. Se sorprendería que todos aquellos que exigen el cumplimiento de la norma ANSI Z359.11, que es la norma de los arneses, no la conocen. ¿Ok? Entonces, para hablar de la norma y para exigir la norma, pues yo creo que el principal requisito es conocerla. ¿Ok? Así que los invito a quienes tengan estos problemas frecuentes en sus procesos, con sus clientes, con sus proveedores, con sus contratistas, pues haga la tarea, adquiera la norma ANSI Z359.11 y pues tenga con documento en mano el suficiente sustento de poder contradecir la opinión a veces un poco infundada de un supervisor que establece en función a la práctica de años, pero que no tiene un fundamento. ¿Ok? Entonces, es muy importante que fundamentemos nuestros comentarios y para eso hay que conocer el código normativo. ¿Qué más tenemos por ahí? Perfecto. Allí respondimos un poco, porque muchas de las preguntas del chat de Zoom son orientadas a este tema, ¿bien? Ahora, pues hagamos algo. Vamos a dar la oportunidad de derecho de palabra por si alguna persona desea hacer una pregunta directamente al ponente, en este caso, el ingeniero Gabriel. Así que si hay alguna persona en la sala que quisiera formular alguna pregunta al respecto del tema que hemos estado conversando, pues esta sería la oportunidad de hacerlo. No sé, Mario Pacheco, que tenías algunas preguntas ahí en el chat, si quisieras... Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta. En trabajos en altura, específicamente en lo que es eslingas, cadenas, ¿en qué consiste el factor de seguridad? El factor de seguridad o el factor de caída dependerá específicamente del punto de anclaje. ¿Ok? Tenemos diferentes categorías de equipos y eso es una pregunta muy interesante porque a veces el proveedor solamente nos vende una eslinga con el propósito de que nos conectemos al trabajo, pero algo que debemos conocer es que los equipos tienen factores de caída y tienen factores de seguridad que van a depender de las diferentes características a las cuales se somete el trabajador en su punto de trabajo. En relación al factor de caída, tiene específicamente una relación directa con el punto de anclaje. El factor de caída de 0 son esos anclajes que se encuentran por encima del nivel de la cabeza. El factor de caída de 1 es aquel que el anclaje se encuentra a nivel de cuerpo y el factor de caída de 2 es el anclaje que se encuentra a nivel de los pies. Para lo cual, todos los fabricantes bajo estándares americanos fabrican eslingas para factor de caída 1 y factor de caída 2. Se distinguen por su color de etiqueta, mientras que tenemos equipos con una etiqueta de color blanco, tenemos equipos de etiqueta de color negro para diferenciar el factor de caída 1 del factor de caída 2. Con respecto al factor de seguridad, es un elemento que se incorpora en diferentes elementos. No solamente eslingas, se incorporan en cuerdas y de diferentes componentes. Más allá de estar normado, son las prácticas recomendadas por el fabricante. Por decirles algo, una cuerda Pexel tiene una resistencia neta de cuerda en una cuerda de 10 milímetros de 1500 kilogramos. ¿Ok? Y eso nosotros tenemos que dividirlo entre el peso total del objetivo, ¿okay? Los 1500 kilogramos entre el peso total del objetivo que queremos alzar, o por ejemplo el peso de una persona
que es su peso más sus aparejos, que en promedio rondan los 100 kilogramos, y eso nos va a determinar un factor de seguridad. ¿Qué es lo que establece, por ejemplo, Pexon? Que para el uso de esos cuerdas nosotros deberíamos trabajar con factores de seguridad superior a 5, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que si dividimos la resistencia neta de la cuerda entre el peso total del objetivo, vamos a encontrar el famoso llamado factor de seguridad, ¿ok? Ahí hay dos respuestas contestadas, factor de seguridad y factor de caída. El compañero Carlos también quería hacer... Buenas noches, hola. Claro. Marlon, bueno, Marlon, pero creo que Carlos también había pedido la palabra. A ver, vamos con Marlon y luego le cedemos la palabra a Carlos. Buenas noches. Por favor, ingeniero, yo tenía una duda. Claro. Soy en este caso, pues, en lo que es trabajo en altura. Yo quería saber, con referencia a un andamio, claro, estamos hablando más de 3 metros, digamos, de trabajo en altura, ¿cuál sería el punto óptimo, en este caso de anclaje, para que la persona que va a estar trabajando ahí lo haga con seguridad y en caso de sufrir, en este caso, resbalarse, quede en este caso suspendido de forma adecuada y no vaya a pasar alguna desgracia? Claro que sí, estimado Marlon, una excelente pregunta que abordamos de manera amplia en el curso porque para eso hay que hacer algunos cálculos. Eso se llama distancia total de caída. Lo puedes conseguir también como requerimiento de claridad, ¿ok? El requerimiento de claridad se compone de la longitud del elemento de amarre, la longitud del amortiguador, la elongación de la red, que es un estándar de 0,30, ¿ok? La altura promedio de la persona, medida desde los pies hasta los omoplatos, que es el punto donde está la anilla de donde te conectas el anclaje, y el factor de seguridad, que depende de las normas que utilices, normalmente 0,90, ¿ok? Todos esos elementos componen nuestro requerimiento de claridad. Y la regla es que el requerimiento de claridad siempre debe estar, la plataforma de trabajo siempre debe estar por encima del requerimiento de claridad para que la persona quede en suspensión, ¿ok? Que ojo, estar en suspensión tampoco que es del todo positivo, ¿ok? Porque parece que cuando la persona queda en suspensión se produce un síndrome de aplastamiento prolongado o síndrome ortoestático, en la cual tenemos de 10 a 15 minutos para rescatarlo, ¿ok? Pero con respecto a la selección de los equipos, Marlon, quizás vas a considerar la respuesta un poco incompleta, pero pues, porque es bastante amplio, ¿ok? Para que más o menos tengas una idea, por encima del requerimiento de claridad normalmente se utilizan slingas con absorbedores. Debajo del requerimiento de claridad se pueden utilizar retráctiles de carcasa cerrada, equipos monolog y diferentes elementos, o incluso slingas de posicionamiento para caídas cortas, que dependerá del cálculo de requerimiento de claridad, la adecuada selección de este equipo, ¿ok? Muy amable, gracias. Muy bien, Gabriel. Entonces, 3 preguntitas más y creo que Hecho. ya podemos dar por cerrada. Carlos, disculpa que desde el inicio tú pediste la palabra. Te escuchamos, Carlos, tu consulta. Carlos Chávez. A ver. Bueno, mientras solventamos allí el problema tal vez de audio con Carlos, vamos con Mario. Muchas gracias. Sí, justamente la pregunta era relacionada al participante anterior y quedó muy claro. Muchas gracias, muy amable. Perfecto, Claro que sí. Carlos. Mario, te cedemos la palabra. Robert, muy buenas noches. Gabriel, de igual manera, excelente la exposición. Mi pregunta es específicamente el tema sobre los yoyos o el sistema de táctiles. Correcto. Aquí en el país, ¿hay algún ente certificado? Porque justamente lo que mencionabas en el bloque 61, tenemos un cliente muy exigente. Sí. Tú ya sabes de qué se trata. Obviamente. Entonces, tenemos nuestros sistemas retráctiles, que tenemos una certificación por tercera parte, pero esa tercera parte no está calificada en el SAE. No sé si aquí en el país existe o esa certificación puede ser válida para certificar que nuestros equipos estén en óptimas condiciones, o cuál sería la acción que se podría seguir en este caso. Bueno, estimado Mario, primero, te voy a dar una respuesta un poco comprometedora. Supongo a quién lo mandan, porque pues existen pocos proveedores que hablan de esta supuesta certificación de equipos de trabajo en altura y arneses. Pues yo, perteneciente a esta empresa de constructora que obviamente la conoces, que queda en Dayuma,
seguramente la conoces, pues tuve la oportunidad de auditarlos y te puedo asegurar que ninguno de los ensayos técnicos que se hacen cumplen el código de la norma ANSI, ¿ok? Porque se hacen ensayos de peso muerto, cuando la norma ANSI establece criterios de fricción, arrastre, tensión, frío, calor y una diferentes tipos de ensayos técnicos para poder certificar un equipo. Así que la respuesta a tu pregunta es que lastimosamente no existe en el país un laboratorio con la capacidad de poder certificar un equipo de trabajo en altura. Ni tampoco los anclajes. De hecho, hace poco adquirimos un equipo dinamómetro especial para poder hacer certificación de puntos de anclaje, porque la norma lo que te establece es que nosotros debemos conectar un dinamómetro, someterlo a una presión de 5.000 libras por un periodo de 3 segundos y poder medir el desprendimiento que tiene el perno de su base. Entonces, en función a eso, nosotros podemos certificar o no un punto de anclaje. ¿Okay? Ensayos técnicos que lastimosamente pues no los encontramos en la mayoría de los procesos que hemos tenido la oportunidad de auditar. Los ensayos de tintas penetrantes, los ensayos de gammagrafía, que son los que normalmente se establecen en el Oriente, ¿okay? Aunque son una buena práctica, pues no son el ejercicio técnico que demanda el código normativo. Así que no, la respuesta es no. En el país no hay un laboratorio con la capacidad de certificar equipos de trabajo en altura. Muchas gracias, Gabriel. Cualquier cosa, cualquier inquietud, excelente, te voy a tomarme el atrevimiento de copiar tu número telefónico y para ver si podemos estar en contacto sobre estos temas que son de mucha importancia. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Mario. Y bueno, a Mario esperamos tenerlo pronto también en otros escenarios como este, ¿no? Con otro tipo de capacitación. Una última pregunta. Alguien pregunta en el grupo de WhatsApp y dice, yo trabajo en una compañía con base en Europa. Nosotros no seguimos estándares ANSI. Nuestro estándar es europeo. 362. Entonces, el no conocer sobre estas normas, estamos en desventaja. Claro que sí, y claro que sí, y voy a explicar por qué razón, y eso lo hablamos incluso no solo en el curso de coordinadores, también en el curso de trabajo en altura. Paradójicamente, las normas de OSHA, para que más o menos tengan una idea, y con esto creo que ya nos iríamos, ¿verdad, Robert? Tenemos los estándares OSHA 1910 y los 1926, ¿ok? Para diferenciar lo que es la industria en general a la industria de la construcción. Los estándares de la OSHA 1926, los trabajadores de la construcción, el personal calificado de la construcción de la industria estadounidense, en su mayoría es personal latino. Y es por eso que las normas se diseñan en función a las características de los latinos. Altura, talla, peso, ciertas condiciones físicas que se separan por mucho de los europeos. Para que más o menos tomamos como referencias, también conozco perfectamente los estándares europeos porque pues yo también me formé dentro de Pexal Technical Institute, que es una institución de origen francés. Entonces, bajo estas organizaciones se establecen estándares europeos. ¿Cuál es la diferencia? Que todo cambia. Primero, en Europa, en el estándar 362 hablamos de que un trabajo en altura es a partir de 1.5 metros, mientras que el estándar establecido por OSHA es 1.8 metros. Mientras que una eslinga de posicionamiento es de 1.8, una eslinga de procedencia europea es de 1.5. Mientras que el equipo con absorbedor llega a alcanzar los 3 metros, un equipo de procedencia europea alcanza los 2.3 metros. Así que hay una diferencia sustancial, ¿ok? ¿Es la mejor opción? Pues es relativo. El estándar europeo es bueno, es excelente, se compone de grandes códigos normativos, pero es diferente en función al usuario, ¿ok? Los europeos son importantemente diferentes a nosotros los latinos. Y es por eso que vamos a encontrar ciertos conceptos u opiniones divididas con respecto a este punto. Perfecto, Gabriel. Muchas gracias entonces por tu tiempo, ¿no? Y por estos conocimientos que se han compartido la noche de hoy. Cerramos el evento invitándoles, ¿no? El siguiente lunes iniciamos nuestro curso de coordinador de trabajo en alturas. En este curso vamos a desarrollar a fondo todo lo que hemos estado conversando esta noche, que si bien es cierto, pues es un curso, digamos que de los más completos que tenemos al momento. Son 2 semanas que nos vamos a estar conectando 3 días de manera sincrónica, el resto de tiempo utilizando una plataforma virtual de aprendizaje.
y la intención pues es aplicar lo que estuvimos conversando el día de hoy. Un requisito para participar de esta capacitación es tener conocimientos previos. Por eso, pues se pide que al menos hayan cursado un curso de trabajo en alturas básico, el que usualmente vemos que se ofrece, ¿no? Y si no, pues también tenemos la oportunidad de que cursen este curso base para poder optar al curso de coordinador. Será un gusto para nosotros pues poder contar con su participación. Igual comentarles que frecuentemente estamos abriendo estos espacios para compartir y esperamos pues seguirles teniendo por acá. Muchas gracias a todos por participar. Quedamos a la orden. Estamos contentos con la participación del día de hoy y nos vemos el siguiente lunes para el inicio del curso, ¿no? Estamos a la orden por interno para entregar información al respecto. Gracias, Gabriel. Gracias a todos ustedes, señores, y los espero el día lunes. Gracias, Robert. Gracias, para que podamos abordar de manera bastante amplia este tema tan importante como el programa de prevención y protección contra caídas. Una excelente Gracias, noche. Gabriel. Excelente exposición, Gabo. Buenas noches. Una buena noche. Gracias.